Muy buenos días tengan ustedes, mis queridos estudiantes. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Estamos iniciando hoy jueves 27 de agosto. Estamos iniciando apenas con 14 personas. ¿Listo? Vamos a hacer, después de terminar el video, lo que voy a hacer es subir este video a YouTube y les voy a subir todo a la plataforma. ¿Está bien? Consiste en que vamos a tener 4 módulos. ¿Ya? Han debido de revisar la guía que se los he preparado, que ya está colgado en la plataforma, y cada módulo va a tener un puntaje, 10 puntos, y se lo estoy asignando al auxiliar de casera. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es dedicarnos a obtener los 90 puntos y obviamente en cada unidad vamos a dar un examen. ¿Listo? Vamos a tener una práctica, vamos a tener un foro, vamos a distribuir las tareas por cada unidad. Si ustedes quieren más información respecto al tema que les estoy mencionando, revisen por favor la guía que les he dejado en la plataforma. ¿Ya? El objetivo de nosotros es aprender todas estas definiciones, posteriormente ingresar a lo que son ya los diagramas de flujo, programas, lenguaje de programación. No, ese es nuestro objetivo. Ya, vamos a iniciar entonces hoy la clase. No sé si se escucha, me están escuchando. Si se escucha claro, con interferencia, me avisan por favor o me envían un mensajito por el chat de WhatsApp, perdón, de Zoom. ¿Listo? Iniciamos. Introducción a la programación. Bien. Estos son los puntos que vamos a ver durante esta unidad 1. Primero, ¿qué es la introducción a programación? ¿Cuáles son sus conceptos básicos? Fases de desarrollo de un programa, metodologías de la programación, lenguajes de máquina, lenguajes de ensambladores y también los lenguajes de alto nivel, comprensión global de un problema, estructura general de un algoritmo, diseño de un algoritmo, pseudocódigo o también posteriormente diagrama de flujo. ¿Listo? Este es todo el contenido que ustedes van a necesitar buscar, aprender, reforzar, está aquí, ¿no? Continuando. Vamos a ver el día de hoy estos conceptos que es muy importante. ¿Sí? Como punto número 1 tengo introducción a la programación. Punto 2, conceptos básicos en la programación. Y punto 3, fases del desarrollo. ¿No? Consiste en los ejercicios que les había dado el día lunes. ¿Recuerdan? Les he dado preguntas de selección, de complemento, ¿no? Entonces vamos a explicar el día de hoy toda la práctica mediante estas definiciones que se los he preparado. Continuamos. Vamos a ver un poquito de teoría. Es muy importante, como se les había mencionado, ¿no? En la introducción a las computadoras y a los lenguajes de programación, ¿no? Las computadoras se han vuelto herramientas. Estas herramientas, ¿no? Estas herramientas son esenciales en muchas áreas de la vida. Es decir, en la vida profesional, en la vida industrial, en las empresas, incluso, ¿no? Académica, como en las universidades, en los colegios, y mencionarles, ¿no? Que los niños que ya están iniciando su colegiatura, es decir, el colegio, ya tienen que hacer uso de una computadora, ¿verdad? Por lo tanto, ya es una herramienta. Ya no es es un lujo, es una necesidad, ¿no? Las computadoras funcionan correctamente con la ayuda de los programas, debido a que nosotros no podemos hacer nada con el hardware de la computadora si no trabajamos con el software, ¿no? El software, conocido como programas, se escriben en lenguajes de programación que previamente se han escrito en algoritmos o en otras herramientas más, tales como diagramas de flujo. La organización de una computadora y sus diferentes partes, conjunto con el concepto de programa de un lenguaje de programación. Dentro de la historia de los lenguajes de programación, más influyentes, es decir, en los lenguajes como C, o se pronuncia, ¿no? C++, tal cual, ¿no? Java, como se escribe, y el lenguaje C, C#.
¿no? Entonces, son referencias lógicas, históricos, el lenguaje de programación Pascal, ¿no? Que cuando yo estaba ingresando o estaba estudiando todavía en la universidad, se programaba en este lenguaje que es muy, muy antiguo, ¿no? Para mis épocas todavía ya era un poco más desarrollado. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que es la introducción a la computadora, estoy haciendo una breve introducción a todo lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es una computadora? ¿No? Muchos se preguntarán, ¿qué es una computadora? ¿No? Como nosotros debemos responder, es una máquina electrónica que recibe, procesa datos para convertirlos en información, ¿no? A esta computadora nosotros lo llamamos ordenador o PC, ¿no? PC, como lo mencionamos la anterior clase, se refiere a computador personal. Entonces, no lo olvidemos, ¿no? Computación es un término, computadora es otro término, ¿no? Esta computadora reemplaza lo que eran las máquinas de escribir. Vamos a ver enseguida la historia, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre la evolución de la historia de las computadoras. Ustedes saben bien que nosotros hemos aprendido a manejar el hecho de las definiciones, ¿no? De cuándo, cómo ha surgido estos temas, ¿no es cierto? Vamos a ver enseguida la evolución histórica de las computadoras. El ábaco. El ábaco fue una de las primeras máquinas conocidas que se creó para ayudar a realizar cálculos matemáticos. Entonces se cree que se tuvo su origen entre los años 600 y 500 AC, ¿no? Antes de Cristo, en China o en Egipto. Unas cuentas redondeadas, generalmente de madera, se deslizaba de una parte hacia otra por una pequeña varilla o alambre, como nosotros conocemos, ¿no? Para resolver sumas y restas. Hoy en día se utiliza en muchas culturas de países asiáticos. También lo utilizan aquí, ¿no? En Bolivia, en realidad lo utilizan en bastantes lugares del mundo. En Bolivia, por ejemplo, lo podemos ver que utilizan estos en los colegios, ¿verdad? Bien. El segundo, los huesos de Napier. También junto a lo que estamos introduciendo al ábaco, había un matemático escocés, John Napier se llamaba, conocido como inventor de los logaritmos, fabricó una serie de piezas de cálculos denominados huesos de Napier, porque el material que utilizó justamente era de hueso, o también otros le decían marfil. Estos huesos se incorporaban en un sistema logarítmico, ¿sí? Los huesos de Napier tuvieron una gran influencia en el desarrollo de la regla de cálculo, es decir, 5 años más tarde, en consecuencia, ¿no? Sobre las máquinas que se basaban en logaritmos para realizar más cálculos, ¿no? Justamente el siguiente punto, regla de cálculo, consiste en la primera regla de desarrollo del inglés William Outred por los años 1621. Esta regla de cálculo denominada círculos de proporción consistía en un grupo de discos calibrados con logaritmos neperianos, ¿no? En base a lo que había hecho los huesos de Napier. Entonces esta persona ha empezado a desarrollar, ¿no? En esos, como les decía, grupo de discos calibrados con logaritmos neperianos. Fue uno de los primeros dispositivos análogos de la informática en tablas lineales, que se utilizó como hasta principios de los 70 más o menos, cuando se popularizó las calculadoras de bolsillo, ¿no? Las que actualmente utilizamos, pero con menos funciones. Otro, la máquina de Pascal. La máquina de Pascal más o menos hacen referencia a los años 1642 por el matemático filósofo francés Blaise Pascal, ¿no? Que inventó la primera calculadora matemática. A esta calculadora le llamaban máquina de Pascal. Este dispositivo era capaz de sumar, de restar, mediante un sistema de engranajes interconectados a números progresivos. Además, esta persona, Pascal, desarrolló esta máquina inicialmente para
simplificar las recaudaciones de los impuestos de su padre, ¿no? Entonces, eso menciona la parte histórica. La máquina diferencial en 1822, disculpen, ¿no? Por Charles Babbage, o como se escribe Charles Babbage, terminó su máquina de diferencias. Esta máquina que se utilizaba era para calcular unas tablas simples, es decir, la máquina de diferencias era un complejo ensamblaje de ruedas, engranajes y trinquetes, construido con especificaciones muy, muy exactas. Esta máquina se sentó en base para lo de Babbage, diseñó una máquina analítica en un dispositivo de uso general, ¿sí? Para un cálculo matemático. Bien, entonces, ahí nos muestra, ¿no? Un poco de la evolución de las computadoras y posteriormente nos habla de la máquina lógica, ¿no? La máquina lógica nos menciona que en los años 1869, según William Stanley, ¿no? Inventó la primera máquina lógica basada en álgebra de Boole, ¿no? Que se resolvía problemas más rápidamente que la mente humana. Esta máquina llamada el piano lógico utilizaba también el alfabeto de 4 términos lógicos que resolvía complicados silogismos. Siguiente, la calculadora de teclas, ¿no? Por los años 1885, Dor Eugen Feld inventó el éxito de la primera calculadora accionada por teclas para usar en la construcción de este dispositivo llamado contómetro, ¿no? Para entonces, esa persona, Feld, ¿no? Adquirió cajas de macarones de madera que utilizó como cáscaras. En esos tiempos, en ese tiempo de más o menos 2 años, Phelps vendió más o menos 8 de estas máquinas en las oficinas de meteorología de New York, ¿no? Y también a los ministerios de los Estados Unidos, como el Ministerio de Hacienda, ¿no? Entonces, es la forma en que se ha evolucionado este dispositivo que era máquina accionada por teclas. Siguiente, las tarjetas perforadas. En el año 1986, el profesor Hernán Hollerith inventó la primera máquina de tabulación que utilizaba un sistema de tarjetas perforadas de entrada de datos para esa persona, este profesor Hollerith, ¿no? Lo desarrolló más o menos por los años un poco más tarde, 1890, la tabulación del censo americano, ¿no? En el que se utilizó una población grande de personas, ¿no? Y los taladros permitían al operador marcar un punto en una matriz de agujeros, después de lo cual el agujero taladraba una tarjeta vacía situada detrás de la máquina, ¿no? Estamos hablando de una población más o menos de 62 millones, más o menos, ¿no? Después del censo, el profesor Hollerith fundó la compañía de máquinas tabuladoras, que con la función y adquisición de otras empresas llegó a ser lo que hoy se conoce como Business Machines, ¿no? Corporación IBM. ¿Listo? Siguiente, tubo al vacío. Los tubos al vacío, más o menos, renombran que en el año 1906, al inventor americano Lee De Forest inventó el tubo al vacío. Tenía 3 elementos en una bombilla de cristal al vacío. Estos elementos detectaban y amplificaban las señales de radio que recibían desde una antena. Al principio de los años 30, el tubo al vacío se empezó a utilizar en las primeras generaciones de la computadora, ¿no? Que vamos a hablar enseguida. Otro, ordenadores electrónicos, ¿no? Por los años 1939, el profesor de la Universidad de los Estados de Iowa, que se llamaba John Atanasov, ¿no? Y profesor Bessy, desarrollaron en la universidad el primer ordenador electrónico digital. En realidad era un prototipo, ¿no? Que lo llamaban ordenador.
fue la primera máquina calculadora en la que se utilizaban tubos al vacío con circuitos lógicos. Otro, el transistor, ¿no? El transistor. En los años 1944 por John Barden, ¿no? Por Walter Bartrand y William Sokelt, inventaron en los laboratorios de Bell un dispositivo llamado transistor. Hoy en día lo conocemos, ¿no? Son pequeños aparatitos, como podemos, como pequeños, un pequeño accesorio, ¿no? Que muchas veces lo vemos en placas de televisores, computadoras, lo van a utilizar bastante cuando estén en la materia de electrónica, ¿no? Entonces, justamente los inventores recibieron por esta parte el premio Nobel en los años 1956. El transistor es un pequeño dispositivo que permite regular el flujo de la corriente electrónica. Ese es el concepto, ¿no? La utilización de un transistor como un disruptor más o menos que permite la reducción del tamaño del ordenador y como consecuencia llevó al desarrollo de la tecnología microelectrónica, ¿no? Por esos años más o menos. Otro, las memorias de núcleos. En los años 1949, ya Foster desarrolló la primera memoria de núcleos, ¿no? Esta memoria consistía en un entramado de aros magnéticos interconectados en alambre, reemplazando al poco fiable tubo al vacío, como el sistema de memoria predominante durante los 10 años siguientes. Es un concepto de las memorias de núcleo. Ordenadores interactivos. Mini ordenador, ¿no? En los años 1963, la empresa digital, ¿no? Equipment Corporation, DEC se llamaba, distribuyó el primer mini ordenador de éxito comercial, ¿no? Fue el sucesor de la anterior computadora, del primer ordenador de fabricación digital, por los años 1959 más o menos, ¿no? A los 2 años de la creación de la empresa, a la llegada de la comercialización de los mini ordenadores, tuvo una influencia significativa en el desarrollo de departamentos de ciencias informáticas en las universidades de distribución de los ordenadores, ¿no? Abrió las puertas a un mercado de mini ordenadores para otras empresas. Qué interesante, ¿no? Los superordenadores. Los superordenadores más o menos nacen por los años 1964. La empresa Control Data Corporation creó el primer superordenador disponible para su comercialización, conocido como el CDC 6600. Tenía varias bocinas de bancos de datos y durante muchos años el ordenador era el más potente. ¿Sí? El chip. ¿Qué es un chip? ¿No? Chip era una unidad de procesamiento de 4 bits con 2250 transistores, con casi una misma serie, tenía una potencia, ¿no? Para el ENIAC, ¿no? En el año 1946, que llenaba una habitación, una gran habitación, y se caracterizaba más o menos por 18,000 tubos al vacío. El chip 4004 medía más o menos 1,6 milímetros de lo largo y 1,25 milímetros de lo ancho, ¿no? Eso nos menciona acerca de las referencias del chip. Ordenador personal. Por los años 1971, John Blankenbaker construyó y distribuyó el primer ordenador personal. Este ordenador llamado Kenback 1 tenía una capacidad de memoria de 256 bytes. Imagínense, ¿no? Pequeñísimo a lo que actualmente utilizamos. Mostraba los datos como un conjunto de diodos emisores de luz, ¿no? Son accesorios electrónicos conocidos como LEDs intermitentes y su programación resultaba aburrida.
aunque solo se vendieron 40 ordenadores de Kenback 1, ¿no? A un precio de $750. Este ordenador fue parte de la revolución de los ordenadores personales, ¿no? Entonces ahí teníamos el primer ordenador personal. Y no, posteriormente la empresa IBM, ¿no? Hicieron una evolución más a futuro. Otro, ¿no? Um, Los nuevos microprocesadores aparecieron en los años 1992. Aparecieron varios microprocesadores nuevos que podían mejorar drásticamente el rendimiento de los ordenadores de sobremesa. Y un microprocesador que lo mencionaban como un número, ¿no? 80486 de Intel, llegó a ser un nuevo microprocesador estándar utilizando una gama superior de los sistemas de ordenadores personales y los microprocesadores, ¿no? Que controlaban, proporcionaban una potencia similar a otras estaciones de trabajo, procesadores más modernos como el Pentium, el i860, el chip PowerC, el RISC, por ejemplo, ¿no? Que prometían incluso mayores incrementos de velocidad y potencia de procesamiento. Si ustedes se dan cuenta, actualmente, ¿no? Vivimos en esta situación. Tratamos de buscar cuando vamos a comprar una PC, un equipo de computación o un equipo electrónico como un equipo de sonido, por ejemplo, siempre vamos a buscar nosotros lo mejor, ¿verdad? Como en esos años había una gran competencia por esta parte, ¿no? Se buscaba velocidad y potencia, pero mientras más velocidad y más potencia tenían, más caro también solían hacer las cosas, ¿no? Por eso decían, la computadora ENIAC, ¿no? Llenaba toda una habitación completa, tenía bastantes tubos al vacío, tenía bastantes, ¿no? Transistores, ¿no? Entonces, lo que hacía también un costo elevadísimo, que solamente instituciones como la NASA podían adquirir estas, ¿verdad? Y por último, la miniaturización, ¿no? Los avances de la tecnología de la miniaturización han hecho posible que los fabricantes de los ordenadores continúen ofreciendo máquinas de mayor calidad, tamaño, es decir, más reducidos. Una potencia de procesamiento que hace 20 años atrás incluso, ¿no? Habría necesitado una unidad central que ocupaba toda una habitación. Hoy en día se ofrece, ¿no? Una computadora integrada en un ordenador portátil, ¿no? Con tan solo 2 a 5 kilos de peso, ¿no? Los ordenadores de bolsillo tienen más velocidad y procesamiento y son más potentes que los superordenadores de los años 50. ¿Verdad o falso, jóvenes? ¿Verdad o falso? ¿Verdad, no? Continuamos. ¿Verdad? Eso, ¿no? Una vez que nosotros hayamos aprendido esta evolución de la histórica de las computadoras, pasamos a lo que son las generaciones de la computadora, ¿no? Que son diferentes definiciones, ¿no? Se los estoy poniendo por años. En la primera generación, 1951 al 1958, indicaban que se utilizaban, como mencionábamos anteriormente, tubos al vacío para potenciar información. Se usaban en aplicaciones científicas y militares solamente. Utilizaban un lenguaje de programación de máquina, que lo vamos a ver más adelante. El almacenamiento de información se lograba mediante el tambor magnético, ¿no? Que nosotros actualmente para almacenar información utilizamos un pendrive flash memory, ¿no? Segunda generación, año 1958 a 1964 es ahí, ¿no? Disculpe, me he equivocado. En este tiempo se sustituye al tubo al vacío por otro accesorio más pequeñito, accesorio electrónico, ¿no? Transistor, que hizo posible que las computadoras más grandes, ¿no? Reducieran el tamaño, se hicieran más rápidas, más pequeñas y con menor necesidad de ventilación.
Además, en esta generación las computadoras se usan en aplicaciones ya no solamente limitadas como científicas y militares, también ahora en aplicaciones administrativas. También en la segunda generación se utiliza el lenguaje de programación Assembler o conocido como ensamblador, el COBOL y Fortran, ¿no? Tercera generación, año 1964 a 1970, se desarrollaban ya en circuitos integrados en los cuales se incorporaban miles de componentes electrónicos, ¿no? Como les mencionaba hace un momento un ejemplito, destapen a ver o vean en la calle, ¿no? Venden plaquetas, ¿no? Donde tenemos ahí diodos, transistores, podemos ver muchos accesorios LEDs, por ejemplo, que tal vez desconocemos, pero posteriormente ya lo van a conocer, ¿no? Se utilizaban ya, se reemplazaron en esos tiempos a otros, ¿no? Para que nuestra computadora quede aún más pequeña y más veloz, ¿no? Y en la tercera generación se desarrollaron los circuitos integrados. ¿Listo? Cuarta generación, en los años 1971 hasta los años 1982. Al parecer, el microprocesador y todo lo que integra en un solo circuito integrado también en esta generación se comienza a fabricar computadoras comerciales ya, ¿no? De uso general. También se conoce el término de la CPU, ¿no? Donde se encuentra un solo chip, ¿no? El desarrollo de la tecnología, por ejemplo, integración a gran escala y integración a muy gran escala. Muy bien. Quinta generación, que nos dice que inició por los años 1982 hasta el día de hoy, pero sin embargo no estamos viviendo nosotros nuestra sexta generación, ¿no? Bien, ¿en qué consiste la quinta generación? En abril de 1982, ¿no? Se puso en marcha un ambicioso plan japonés para dar lugar a la quinta generación. La previsión de este plan hablaba de unos 10 años de trabajo para lograr un objetivo inicial. De manera paralela, en Japón cuenta con otros dos planes, el Proyecto Nacional de una Computadora Ultra Rápida y el Proyecto Nacional de la Robótica, ¿no? En complemento al primero, confluyendo ambos en macroobjetivos comunes. En otros países se desarrollaban planes similares. Por ejemplo, las 4 generaciones que hasta el momento se han sucedido, ¿no? Se caracterizaban por la simple oposición distinta de su tecnología fundamental. Por ejemplo, la segunda era por el transistor, ¿no? La tercera por el circuito integrado y la cuarta el microprocesador. Por supuesto que además de esta escuela, ¿no? De definición, existen otras características realmente que se han determinado, ¿no? Bien, continuamos. Sin embargo, como les mencionaba, hoy en día estamos hablando de una sexta generación, pero también se podría decir la era de las computadoras inteligentes jóvenes, ¿no? Que está basada en redes neuronales artificiales o cerebros artificiales. No sé si han escuchado términos como la IA, inteligencia artificial, incluso, ¿no? Hay series que podemos ver en la televisión, ¿no? De personas, ¿no? Hologramas, por ejemplo, que te acompañan, ¿no? Por ejemplo, hay películas coreanas donde, no sé si lo han visto, Olo, mi amor, se llama la serie, donde no tiene nada que ver con romanticismo, cuidado que piensen, ¿no? Esa situación consiste en una fábrica de computadoras donde alguien crea, ¿no? Alguien crea unos lentes para poder visualizar a un holograma, a una persona que te ayuda, ¿no? Que te dice estás en peligro o te maneja en un vehículo. Miren a lo que estamos llegando. Por eso justamente en la sexta generación habla de las computadoras inteligentes basadas en redes neuronales artificiales o cerebros artificiales. ¿Listo?
Serían computadoras que utilizaran superconductores como materia prima para sus procesadores, lo cual permitirán ya no malgastar tanto la electricidad, el calor, debido a que es nula la resistencia, ¿no? Ganando un performance y economizando energía. La ganancia del performance sería de aproximadamente 30 veces más a un procesador de la misma frecuencia, incluso mismo tamaño, ¿no? No, exagerando un poco, ¿no? Que utilice metales comunes. Todo esto en pleno desarrollo. Por el momento, las únicas novedades han sido el uso de procesadores paralelos, o sea, que se refiere a la división de tareas múltiples, unidades de procesamientos ordenados simultáneamente. Otra novedad es la incorporación de chips de procesadores especializados en la tarea de video y sonido. Esta manía de enumerar las generaciones de las computadoras parece que se ha perdido, ya que no sucede como ocurrió en las 4 primeras generaciones, la sustitución de una generación de computadoras por las siguientes. Muchas tecnologías van a sobrevivir juntas y cada una en un sector de un mercado. ¿Listo? Esto es en cuestión de nuestro punto, generación de las computadoras. ¿Cómo se clasifican las computadoras? Bueno, se clasifican según su lógica, según el tipo de datos que procesa, según el tamaño, según las tareas que realiza y según el trabajo que realiza. Cuando nosotros hablamos de la clasificación según la lógica, hablamos de dos situaciones. Máquinas con lógica de cableada, otro, máquinas con lógica programable, ¿no? Por ejemplo, que son las computadoras convencionales que admiten programación de algoritmos por medios de lenguaje de programación, ¿no? Cualquier lenguaje de programación. Otros, ¿no? Según el tipo de dato que procesa. Son 3 tipos de datos que procesan, ¿no? Las computadoras analógicas, las computadoras digitales y las computadoras híbridas. ¿Qué son las computadoras analógicas? Dentro del dato que procesan, las computadoras analógicas manejan variables de tipo continuo. Su programación se encuentra en su propio cableado. Ejemplo, ¿no? En las computadoras para predicción de las climatológicas, ¿no? Otro, las computadoras digitales, dentro del tipo de datos que procesan, mandan señales eléctricas de tipo discreto, es decir, se programan por medio de lenguajes de programación y su utilización comprenden de muchos tipos. Vamos a ver las computadoras del tipo de datos que procesan híbridas. Reúnen características de las dos anteriores. Por ejemplo, se da en el cuidado intensivo de un hospital. ¿Listo? Otro, según su tamaño. Bueno, habíamos mencionado que según el tamaño de una computadora puede dividirse en las macrocomputadoras, en las mini computadoras y en las microcomputadoras. ¿A qué nos referimos con el término macrocomputadoras? Son equipos, ¿no? Que darán tamaño, permiten procesar una gran cantidad de datos, ¿no? Que pueden almacenar y utilizar para una gran cantidad de cálculos. Según el tipo de dato que procesan, el término según tamaño, estamos en mini computadoras, son las más pequeñas que anteriormente hemos mencionado y su cantidad también de almacenamiento es mucho menor. Y actualmente la que utilizamos, las microcomputadoras, que son conocidas como PCs, ¿no? Computador personal, que cada vez son más potentes y accesibles a los usuarios. Siguiente, ¿no? Según las tareas que realizan. Bien, se clasifica según las tareas que realizan por dos partes importantes, ¿no? Las científicas y comerciales. ¿A qué me refiero con científicas? Que se caracteriza por requerir ante todo velocidad y exactitud de datos, debido a que todo se maneja en ciencia, ¿no? Y comerciales
se define en poner un énfasis en la capacidad de almacenamiento secundario y velocidad. Tenemos también lo que es el segundo trabajo que realizan. Bueno, son dos, ¿no? Del propósito específico y de propósito general. Entonces, cuando nosotros hablamos de las computadoras según el trabajo que realizan, de propósito específico se refiere a procesamiento de la información, ¿no? En una determinada tarea, por ejemplo, en el cajero automático. No hace más que, ya saben ustedes las funciones, ¿no? Otro, el propósito general, procesa también la misma información, pero para distintos tipos de tareas. Excelente. Bien, jóvenes, nos queda 1:30. Van a volverse a conectar, por favor. La charla está muy interesante, ¿verdad? Elementos de la computadora. Bien, habíamos dicho que la computadora, no olviden, es una máquina que procesa información de manera automática. Sin embargo, la computadora es ante todo un instrumento para el hombre, ¿no? La misma básicamente procesa datos, es decir, de la siguiente forma, ¿no? El hombre, me refiero, ¿no? Al ser humano, ingresa datos, manipula datos, transforma datos, genera nueva información y entrega un resultado. Lo mismo realiza lo que es la computadora, pero de la siguiente forma, ¿no? La computadora también utiliza diferentes dispositivos como permite también ingresar datos, permite también mantener la información y los datos almacenados. La computadora también manipula los datos y finalmente la computadora te muestra datos por pantalla o impresos, ¿verdad? Entonces a eso nos referimos nosotros, que la misma, ¿cómo podemos decir? Cumplimos las mismas funciones, ¿sí? Casi las mismas funciones según la lógica.